informamos al inicio, vamos a comenzar en el día de hoy pues haciendo un análisis de cómo va el proceso de vacunación, cuáles son las expectativas, los anuncios que ha hecho el gobierno alrededor de las nuevas vacunas que estarán llegando al país, cómo nos comparamos con el resto del mundo y obviamente ver quizá cómo esto va a ir impactando los niveles de apertura. Ya no estamos como país, ya estamos acercándonos al 1.000.000 de vacunas, de los cuales, si no me equivoco, más de 40.000 ya van con una segunda dosis. Y claramente esto obviamente no nos hace, no nos coloca todavía en un nivel de riesgo bajo, porque estamos viendo países como Chile y como otros países que a pesar de estar adelantados en el proceso de vacunación, están experimentando nuevas olas debido a que la población en este mismo proceso de vacunación y muchas veces las autoridades han relajado los procesos de apertura y obviamente han causado este tema de estas terceras olas. Hoy quisiera que Raúl, que ha seguido mucho este tema de la vacunación, que tiene un amplio conocimiento, pues Raúl, ¿cómo ves tú este escenario en términos de la vacunación, la perspectiva de si seguimos igual, hacia dónde vamos como país en términos de esta vacunación? ¿Y qué rasgos notables hay alrededor de estas terceras olas que estamos viendo y la respuesta de los países con respecto a esta tercera ola? Y el tema de Europa, que es un caso muy particular donde quizá uno esperaría haber visto una recuperación más rápida o un proceso de vacunación más rápido, lo cual obviamente impacta a nuestro turismo. ¿Qué se ve en ese sentido? Antes que todo, Jacqueline, muchísimas gracias por la invitación al programa. En cuanto a la vacunación, pienso que sería interesante contextualizar a nivel global qué ha venido ocurriendo desde que estos procesos iniciaron en diciembre, comenzando por los países avanzados como Estados Unidos. A nivel global, al día de hoy tenemos cerca de 330 millones de dosis administradas. Y ese número sería interesante si se compara con la cantidad de contagios totales que desde que inició la pandemia a la fecha han ocurrido, que son cerca de 128 millones a nivel mundial. Esto quiere decir que en 3 meses del proceso de vacunación que inició en diciembre, ya se ha podido administrar dosis de vacunas a más del doble del total de los contagiados. Sin embargo, aunque estos son cifras que aparentan ser bastante positivas, las velocidades de administración de vacunas han sido diferenciadas a través de distintas geografías. Tenemos, por ejemplo, países como Israel, que hoy por hoy tienen más de un 60% de su población con al menos una dosis administrada. Dentro del continente americano, Estados Unidos ha sido de hecho una noticia bastante positiva, no solo porque son nuestro principal socio comercial y emisor de turistas, pero llevan casi un 30% de la población con al menos una dosis administrada. República Dominicana, al día de hoy, tiene cerca de 910,000 personas vacunadas con al menos una dosis. Esto es equivalente a alrededor del 9% de la población, aunque cabe resaltar que de la población total que debe ser vacunada en Dominicana, debemos excluir aquellos que tienen menos de 18 años, lo que daría una población a ser vacunada de un poco más de 7 millones de personas, por lo que 910,000 vacunas son equivalentes a un poquito más del 10% de las vacunas o de la población que debe ser vacunada, lo que nos coloca en una tasa de vacunación bastante positiva si la rankeamos, la comparamos con algunos de los países de la región, donde actualmente solamente Chile y Uruguay tendrían tasas de vacunación relativas a su población superiores a la República Dominicana. En resumen, quisiera decir que Dominicana ha ejecutado de una manera bastante efectiva el plan de vacunación hasta ahora. Sin embargo, a pesar de los buenos números que llevamos, no deberíamos de caer en la complacencia por algo que mencionabas al principio, y es que tenemos varios países con niveles de población similar a la nuestra, que incluso tienen ya mayor administración de vacunas, como por ejemplo el caso de la República Checa, el caso de Serbia, que a su vez están atravesando por terceras olas.
Es decir, si bien el proceso de vacunación ha incidido para controlar o gestionar lo que ha sido toda esta pandemia, la realidad es que si los países deciden abrir sus economías antes de tiempo, antes de que se llegue a lo que se denomina inmunidad de rebaño, es decir, un umbral o número mínimo de personas que ya han recibido la vacuna, pues se tiene el riesgo de que los contagios continúen aumentando. Y eso más o menos resume un poco la situación de la vacunación a nivel global y particularmente en Dominicana. Un punto adicional, si antes de concluir esta parte, es mencionar que el éxito ha estado en garantizar la oferta. Muchos países de Centroamérica, como Panamá, Costa Rica, comenzaron antes que República Dominicana a vacunar, pero vieron sus procesos de vacunación interrumpidos porque se agotaron las vacunas que en su momento habían contratado. Aunque Dominicana comenzó un poquito más tarde que algunos de los países de la región, ha garantizado una oferta de vacunas, sobre todo provenientes de China, que nos dan actualmente, al ritmo de vacunación que llevamos, para por lo menos 45 días más de vacunación, ¿no? Entonces es un tiempo precioso en el que se pueden negociar más vacunas para que se pueda continuar el proceso y de continuarse posiblemente ya para septiembre, el 80% de la meta que el presidente mencionó en su discurso en febrero podría ser cumplida. Es importante, siendo República Dominicana un destino turístico, ¿verdad? Siendo un destino turístico, parte de lo que está sucediendo es que ya los vacunados en diferentes países, lo que han hecho, sobre todo los baby boomers que se han estado vacunando, la gente que ya está cansada en ciudades específicas de Estados Unidos, está aprovechando para salir. Y aunque hay gran confianza en la vacuna y en los efectos de la vacuna, también se sienten mucho más seguros si viajan a un destino que está teniendo un proceso de vacunación interesante. No sé si hay otro caso, estoy viendo que algunos países como Cuba, con su propia vacuna, pero han comenzado, inclusive eso nos va a dar a nosotros un espacio para que si nosotros vamos muy rápidamente, Cuba ha dicho, mira, yo quiero que vengan turistas a vacunarse aquí. Nosotros obviamente hasta que no vacunemos toda la población no es un enfoque que entiendo que como país debería hacerse, pero podría de repente, si el sector privado lo hace, si el sector público cuando ya estemos, como tú dices, septiembre, imagínate un invierno, que es la temporada más alta, tú tengas la opción como europeo de si ya hay más oferta mundial, porque tenemos que saber que hay una restricción de corto plazo en la oferta mundial de vacunas que se va a romper a medida que la farmacéutica o los laboratorios y los productores de la vacuna comiencen a hacer acuerdos respecto a los procesos de producción con otros países que puedan demostrar que tienen esta capacidad, la oferta de vacuna va a aumentar internacionalmente. Yo diría que ya para la última fase de este año, posiblemente vamos a tener o se podría tener acceso a más vacunas de las que son una vacuna o de las que tú obviamente podrías tener un invierno largo turista que tú puedas hacer esa oferta turística. Y eso es algo interesante. Algo interesante también sería tratar de blindar sectores específicos que nos garanticen, obviamente, un flujo de pasajeros a República Dominicana, contando con que se encuentre en un entorno relativamente seguro. Ahora, esto que me dices del 75, del 80% a septiembre, eso va a incluir entonces rangos de edades que están todos, que son económicamente activos y que van a estar ya permeando gran parte de los sectores de la población, con lo cual sectores críticos de intercambio con el resto del mundo pues van a poder recuperarse también un poquito más rápido. De hecho, cuando se entra hoy en la ecuación el proceso de vacunación, y si uno entrara a este proceso de vacunación como una predicción de recuperación económica, el impacto de la vacuna trasciende el tema simplemente de salud y se va hacia el tema económico también y obviamente de bienestar y de generación de empleo para el caso dominicano. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver la vacuna en su contexto y el impacto, obviamente, que eso va a tener en las finanzas actuales
y el nivel de conciencia entonces que tenemos que tener, que esto tiene un costo. Esta vuelta a la recuperación, esta vuelta a la normalidad a nivel de este tema de vacuna tiene un costo. Yo creo que a medida que la oferta mundial de la vacuna aumente, los precios también de la vacuna se van a reducir, pero tiene un costo ser el primero, y es que hoy en día quizás nos está saliendo más caro vacunar que si tú esperas un poquito más cuando posiblemente los precios de alguna vacuna se van a reducir. También inclusive la vacuna a la que está accediendo República Dominicana. En adición, Raúl, con respecto a este tema de la vacunación y las terceras olas, como tú bien lo dijiste, nosotros estamos entrando en Semana Santa, ¿verdad? Estamos justo, estamos saliendo de Semana Santa. Estamos justo en este proceso de salida de Semana Santa. Y la presidencia emitió un decreto que pareciera fuerte el decreto, y ni siquiera lo es tanto, porque está dejando los temas hasta las 7 de la noche. Y es también en el afán de no destruir con una mano lo que se ha venido construyendo de la otra. Es muy importante mantener bajo control, porque a pesar de que estamos caminando a paso de vencedores con este tema de la vacuna, una tercera ola a nivel reputacional lo que puede es patear hacia adelante, lo que puede es rezagar el proceso de recuperación que nosotros traemos como economía. Y yo creo que eso es un mensaje muy poderoso en este momento. En el próximo, ahora vamos a pasar a los anuncios, pero en el próximo segmento vamos a estar entonces ya analizando cómo viene ese proceso de recuperación económica, qué esperar con este ritmo de vacunación en términos de este proceso de recuperación económica en sectores clave en la economía en general, para luego pasar los retos que tiene el gobierno una vez lidiado con este tema de la pandemia, la vacuna, y ya de cara al año 2022 nos vemos en un momento.